La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos y bienvenidos a Regional 360, noticias para todos los peruanos, hoy en una nueva emisión. MIPES en jaque por convulsión social. Existe el riesgo de que salgan del mercado 2 millones de microempresarios y pequeños empresarios. No tienen capital de trabajo, están parados y están comenzando a cerrar. 2 millones de micro y pequeñas empresas se encuentran en riesgo de cerrar por falta de ingresos. Así lo informó el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Jorge Solís, quien además precisó que el 60% de estas MIPES se encuentran en la zona sur del Perú, la más afectada por la convulsión social. Según declaró Solís, estas empresas no cuentan con capital de trabajo y su actividad se encuentra paralizada, situación que las viene empujando hacia la quiebra. Por su parte, Rodolfo Ojeda, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, sostuvo que muchas de estas empresas ya cuentan con el material comprado para participar de la campaña escolar, pero no hay movimiento en el mercado. Cabe recordar que las MIPES del Perú ya venían arrastrando importantes pasivos dejados por la pandemia, situación que hoy se ve agravada a causa de la violencia en nuestro país. Las medidas económicas que el gobierno anunció a favor de estas empresas deben ser ejecutadas ya, para evitar que más micro y pequeñas empresas se vean destinadas a la quiebra. Según la Superintendencia de Migraciones, en enero del 2023, la llegada de extranjeros al Perú cayó un 59% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este declive se acentúa en el sur, donde las protestas fueron más violentas. Menos extranjeros visitan el Perú. En algunas regiones del sur se registran descensos considerables en la llegada de extranjeros al país. De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la llegada de extranjeros a Perú cayó en 59.1% en enero frente al mismo mes del año pasado. Las regiones más afectadas y que registran los mayores descensos en la llegada de extranjeros son Cusco con una baja del 91%, Arequipa con 82%, Puno con 95% y Tacna con 72%. Cabe recordar que ha sido en estas regiones donde se han registrado las protestas más violentas. Según Carlos Gutiérrez, gerente general del gremio de aerolíneas internacionales, la actual situación es muy grave y preocupante, por lo que se necesita una solución rápida para salir de la crisis. Además, agregó que para muchos operadores la campaña de Semana Santa ya estaría perdida. Es por ello que urge que las autoridades correspondientes brinden las medidas necesarias para las más de 1 millón de personas que viven del turismo. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La paralización de las Bambas ha afectado a 8.500 trabajadores y ha causado una pérdida diaria de más de 3 millones de soles en Apurímac. La minera tuvo que detener su producción por la falta de insumos que ha ocasionado el bloqueo de vías en la zona. La región Apurímac pierde 3.2 millones de soles diarios por protestas y bloqueos en las carreteras. El secretario general del Sindicato Único de la empresa minera MMG Las Bambas, Eric Ramos Luna, reveló que la compañía minera ha paralizado sus labores luego de que las reservas necesarias para sus operaciones se agotaran a consecuencia de los bloqueos y la imposibilidad de transitar los insumos necesarios.
Así, según sostuvo Ramos, muchos trabajadores de empresas especializadas en el sector ya dejaron de ejercer sus labores y aquellos con contrato directo con la empresa minera vienen sufriendo de recortes en sus horarios de trabajo y por lo tanto sus ingresos. Es así que de continuar este escenario, se estará perjudicando a 8.500 trabajadores directos e indirectos de la compañía Las Bambas. Según las estimaciones, son 75.000 familias las cuales se verían afectadas por esta situación, que también afectaría el rubro de hoteles y restaurantes de la zona. El panorama se torna aún peor cuando consideramos que esta actividad minera en Apurímac representa el 78% del PBI local. Finalmente, Ramos indicó que ya han enviado documentos a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de solicitar medidas pertinentes para encontrar una salida a la crisis que atraviesa Las Bambas. Se espera que el gobierno atienda este pedido a la brevedad. 2 días después de la liberación de la Panamericana Sur, se exportaron más de 12.000 toneladas de uva desde Ica. Este desbloqueo permitió reanudar las actividades comerciales. La exportación de uva es una actividad importante para la región y el reinicio de las exportaciones es una buena señal para la economía. En tan solo 2 días se logró exportar más de 12.000 toneladas de uvas luego de que la Panamericana Sur fuera desbloqueada el pasado 30 de enero. Esto permitió que 34 plantas de procesamiento primario de uva retomaran sus operaciones, logrando certificar un total de 586 contenedores en 36 horas, según informó el Servicio Nacional de Seguridad Agraria, SENASA. Y es que el cierre del tramo de la Panamericana Sur en Ica generó cuantiosas pérdidas de hasta 7.000 toneladas de uvas, lo que se traduciría en la pérdida de 150 contenedores diarios para la exportación. Es por esto que ahora durante el 30 y 31 de enero se pudieron realizar 677 inspecciones que permitieron otorgar la certificación fitosanitaria a 12.656 toneladas de uvas con el objetivo de realizar los prontos envíos a países como Estados Unidos, China, México, España, Países Bajos y Corea, que ya esperaban la carga. La campaña de exportación de uva en Ica se desarrolla desde noviembre hasta marzo y en cada año congregan a cientos de trabajadores agrarios de distintos puntos del país, quienes tras los bloqueos sufrieron un gran perjuicio en sus bolsillos a causa de la suspensión de labores en las 34 plantas empacadoras iqueñas que emplean entre 1.000 y 1.500 trabajadores cada una. Este año 2023 estaba previsto que el Perú se convirtiera en el primer exportador de uva en el mundo, ya que solo el año pasado nuestro país exportó 550.000 toneladas de uvas a 90 países. Ahora, con todas las trabas que el conflicto social colocó ante los agroexportadores, se espera que la situación pueda remediarse y continúen en pie las expectativas para este nuevo año. Las protestas en el país han generado una emergencia nacional en salud. Debido a que el sistema es precario, la falta de almacenamiento en las regiones ha llevado a la necesidad de realizar envíos semanales de medicamentos, materiales y otros insumos para la actividad médica, lo que ha puesto en riesgo muchas vidas. Ese es nuestro informe 360 del día de hoy. Todas las regiones del Perú se han quedado desabastecidas de medicamentos, y esto porque las carreteras han sido bloqueadas por los manifestantes. Aviones como estos son los que han generado los puentes aéreos. La Fuerza Aérea ha apoyado en ese sentido, y desde el Grupo Aéreo número 8 se ha podido trasladar medicación a las capitales de las regiones del Perú. Luego que los medicamentos llegan a las capitales de las regiones del Perú, helicópteros como este, también de la Fuerza Aérea, contribuyen a llevar estos medicamentos desde las capitales de las regiones hacia las provincias y distritos. El problema es el alto costo. 1 hora de vuelo de aviones como estos cuesta más o menos entre 10.000 a 12.000 soles la hora. Y eso hace muy costoso el traslado de los medicamentos al país.
Este es el nuevo panorama de la salud en el Perú. Una clara descripción que resume el camino con el que se intenta superar bloqueos y desmanes. La lucha entre el alto costo y el rescate de vidas. Tenemos farmacias desabastecidas en casi todas las regiones del país. También tenemos cirugías que han sido suspendidas por falta de material. Lo mismo también exámenes auxiliares que no se han realizado por falta de insumos y reactivos, 20 ambulancias inoperativas, producto del vandalismo. Las protestas se presentan como una nueva emergencia nacional para la que nuestro precario sistema de salud no estaba preparado. El abastecimiento de medicamentos, materiales, insumos, reactivos y demás para la actividad médica se realiza semanalmente por la falta de ambientes de almacenamiento en las regiones. Todos estos envíos, a excepción de Loreto, se hacían vía terrestre. Muchas vidas quedaron en riesgo tras la falta de medicamentos y materiales, incluso para cirugías de urgencia. Hay muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, por mencionar dos. Estos pacientes necesitan continuar diariamente con su tratamiento. Al tener farmacias desabastecidas, hace que estos pacientes no encuentren los medicamentos que necesiten, empeorando su estado de salud y exponiéndose a la condición grave de descompensación, precisamente por la falta de medicamentos. Y no solo se trata de atenciones médicas, sino también de la salud preventiva. Los programas de vacunación no están llegando a la cobertura necesaria. Muchos niños y muchos adultos se están quedando sin las vacunas que protegen de diferentes enfermedades graves que tenemos en el país. Esto conlleva también al riesgo de la probable aparición de brotes de enfermedades que nosotros hemos considerado ya superadas, precisamente por las vacunas. Una necesidad recurrente en nuestro país es la de potenciar el sistema de atención primaria en las regiones. En las postas médicas y centros de salud, increíblemente siguen faltando tensiómetros, estetoscopios y hasta termómetros. Mucha más falta aún hacen los médicos especialistas, que al no encontrarse en las regiones, exigen los traslados de pacientes a Lima en un sistema de referencias tan poco efectivo. En Lima tenemos el problema de que no hay camas para recibir a esos pacientes graves, entonces se bloquea el sistema de referencia, que es literal, que es solo una buena voluntad, pero que en la práctica no se cumple. Esos pacientes se quedan en las regiones porque no encuentran una cama en Lima y allá empeoran su estado de salud y en muchos casos fallecen. Esta nueva emergencia nacional pone en evidencia aquellos planes tan poco cumplidos. Después de todo lo que el país tuvo que superar en la pandemia, muchas regiones aún siguen sin plantas generadoras de oxígeno. No puede ser que después de la pandemia, en la que prometimos que todas las regiones iban a ser autónomas en la generación del oxígeno que los pacientes lo requieren, se siga aún dependiendo del traslado de oxígeno con balones por la carretera a un alto costo. Una planta generadora de oxígeno en promedio para un hospital mediano o pequeño como los que tenemos en las regiones no pasa de los $200.000. Se requiere voluntad política para que se ejecute las compras y el mantenimiento de esa planta generadora de oxígeno que va a beneficiar a los peruanos que se atienden en las zonas más alejadas del país. El Ministerio de Salud ha hecho frente a esta crisis con diversas medidas, como el convenio realizado entre el CIS y las Fuerzas Armadas para estos puentes aéreos. Sin embargo, el costo es elevado y no todos los días se puede ir a todas las regiones. Si bien es cierto que este mismo convenio con la Fuerza Aérea ha logrado traer algunos pacientes graves de algunas regiones hacia Lima para que sean atendidos en nuestros hospitales, esto ha ocurrido pero a cuentagotas. Muy pocos pacientes se han beneficiado de este convenio y muchos otros pacientes, la gran mayoría, no ha podido beneficiarse de este traslado aéreo hacia Lima y se han quedado en las regiones, en algunos casos empeorando su situación de salud y algunos otros han fallecido. El Ministerio de Salud ha iniciado ya el plan Compunche Perú para la reactivación del sector con miras a destrabar proyectos paralizados en las regiones. Sin embargo, urge superar la crisis sociopolítica para que estos esfuerzos dejen de ser medidas paliativas para una enfermedad que amenaza con agravarse.
Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Durante el 2022, el Perú cayó a la categoría de régimen híbrido en el índice de democracias a nivel mundial. Las razones incluyen el golpe de Castillo y la crisis de gobierno de Boluarte, además de la falta de transparencia en la toma de decisiones políticas y económicas. La democracia peruana se debilita. De acuerdo con el Índice de Democracia 2022, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, el Perú retrocedió de ser una democracia imperfecta a ser un régimen híbrido, es decir, que se vive en un sistema con elementos democráticos y autoritarios. Entre las razones expuestas por el informe de la revista británica, los sucesos de los últimos meses han marcado un considerable retroceso en el sistema democrático peruano. Establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Según la publicación, el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, a través del cual pretendió además reestructurar instituciones y dictar un toque de queda para la población, significó un duro golpe para la institucionalidad democrática del país. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Asimismo, la posterior vacancia del golpista Castillo y la asunción al mando de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte dentro del marco constitucional dieron pie a una explosión de violencia en nuestro país, la cual hasta el momento viene generando más de 50 muertos. Estos eventos generaron un declive en el puntaje de democracia a nuestro país, lo que refleja un inestable entorno político que ha llevado a que 6 presidentes lleguen al poder y 3 diferentes congresos rijan al país desde el 2016. A consecuencia de esta turbulencia política, según The Economist, la democracia peruana se encuentra entre las más débiles de Sudamérica, casi al nivel de Bolivia. Otro factor expuesto por la publicación son los más de 80 cambios ministeriales durante el corto mandato de Castillo y las diversas acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Una vez más, la democracia peruana está en crisis ante los ojos del mundo. El jefe de la DIRCOTE asegura que Sendero Luminoso tuvo una participación activa en protestas en Ayacucho. Aseguró que tiene pruebas suficientes para demostrar que la agrupación terrorista ha estado detrás de las manifestaciones violentas. Sendero también participó de las protestas. Existen pruebas suficientes para demostrar que la agrupación terrorista Sendero Luminoso tuvo una participación activa en las manifestaciones violentas en la región de Ayacucho. Así lo denunció el jefe de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, José Zavala, quien informó que Sendero Luminoso tuvo participación en la fallida toma del aeropuerto de Ayacucho en diciembre pasado. Hemos logrado determinar de que ellos han estado, por lo menos han estado en el lugar. Hemos encontrado comunicaciones de chats en las que ellos comunican, incitan a la gente a que concurra al aeropuerto, especialmente de Ayacucho. Además, explicó que fue a través de un trabajo de inteligencia de 6 meses que se logró la captura de la camarada Cusi y que se pudieron confirmar todas las sospechas que la DIRCOTE tenía sobre el rol activo de Sendero Luminoso en la convulsión social que azota el país. Y ahora nosotros estamos convencidos de que efectivamente Sendero Luminoso estaba trabajando de manera activa en la ciudad de Ayacucho. Por otro lado, el jefe de la DIRCOTE afirmó que exmiembros del grupo terrorista MRTA han estado en las manifestaciones de Puno, Cusco y Lima, pero a menor escala a comparación de la participación de Sendero. Además, se refirió al caso de los 2 manifestantes capturados cerca al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao,
Callao, quienes tenían en su haber una suma considerable de dinero y una relación de nombres de personas a quienes se habría pagado. De tal modo, enfatizó que en las marchas se mueve dinero proveniente de actividades ilegales. También sabemos de que hay dinero que proviene de, más que todo, de la ilegalidad, ¿no? Del narcotráfico, de la minería ilegal. Tenemos líneas de investigación en ese sentido. Finalmente, el jefe de la DIRCOTE aseguró que el sistema de inteligencia está activo, por lo que se espera un trabajo eficaz frente a las amenazas que puedan atentar contra el bienestar de la población. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La mitad de los puneños ha quedado sin trabajo debido a la convulsión social en la región. Esta situación ha afectado negativamente a la economía local y muchas personas han perdido sus medios de subsistencia. Así también hay preocupación de la población sobre cómo podrán subsistir en un futuro cercano. Más de la mitad de los puneños sin trabajo. Ese es el terrible panorama que han dejado las paralizaciones y bloqueos en la región de Puno. El titular de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en Puno, Dante Copa Coari, ha señalado que tras las protestas el acceso al trabajo se habría reducido en más del 50%. Tras los 40 días de convulsión social acompañada de actos de vandalismo, los trabajadores de la región son aquellos que se han visto más afectados, siendo los más perjudicados aquellos de los sectores manufactura, turismo y transporte. De la misma forma, Oswaldo Soto, presidente de la Cámara Hotelera de Puno, indicó que el panorama para el sector turismo es muy preocupante. Señaló que existe al menos un 95% de desempleo en dicho sector, mientras que las altas tasas de desempleo afectan a los artesanos y transportistas y también a los jóvenes de la región. Cabe recordar que el turismo ha sido particularmente castigado por el cierre de operaciones del aeropuerto de Juliaca. A dicha situación se le suma la suspensión de la fiesta de la Virgen de la Candelaria por la coyuntura social y política, dejando a Puno al borde de la quiebra. La tarifa para ingresar a la ciudadela de Machu Picchu será de 172 soles para adultos a partir del año 2024. Esta nueva tarifa es un aumento significativo en comparación con la tarifa actual y se justifica como una medida para preservar el sitio patrimonial y mejorar la experiencia de los visitantes. Además, el dinero recaudado será destinado a la protección de nuestro patrimonio cultural. Ir a Machu Picchu será más caro. Con la finalidad de la conservación, recuperación, mantenimiento y seguridad de la ciudadela inca, la tarifa para el ingreso a dicha atracción turística tendrá un incremento. Desde el 1 de enero del 2024, la tarifa de adulto para el ingreso a Machu Picchu será de 172 soles. En el caso de los estudiantes de educación superior universitaria o técnica, pagarán 86 soles. Y para los menores de edad, entre los 3 y 17 años, la tarifa será de 43 soles. Este nuevo tarifario regirá a partir del 2024 para los visitantes nacionales y extranjeros y fue aprobado por el Ministerio de Cultura. La actualización de precios ayudará a contar con los recursos financieros necesarios para desarrollar la ejecución de actividades en beneficio de Machu Picchu, así como mejorar la calidad del servicio prestado a los visitantes. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, autorizó la emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad o DNI para niños de 0 a 3 años de edad. Esta medida busca garantizar la identificación y el registro de los más pequeños en el sistema nacional. El
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC entregará DNIs gratuitos a niños y niñas entre los 0 y 3 años que realicen el trámite por primera vez. Así lo indica la resolución jefatural publicada en la más reciente edición extraordinaria de las normas legales del Diario Oficial El Peruano, que especifica que la medida aplicará desde el 2 de febrero hasta el 30 de junio del 2023. En específico, el trámite gratuito será dirigido para niños que tengan como máximo 3 años, 11 meses y 29 días. Así, los trámites gratuitos se entregarán hasta que el RENIEC cumpla la meta de los 204.000 nuevos DNIs. El trámite podrá realizarse en todas las oficinas del RENIEC a lo largo del país, incluyendo oficinas registrales auxiliares, agencias y puntos de atención. La Asociación de Bodegueros del Perú ha alertado que sus ventas han caído en más de un 70% debido a las protestas que se han presentado en diferentes regiones. La asociación señala que esta situación está afectando gravemente a los negocios de bodega y que es necesario tomar medidas rápidas para solucionarlo. Les llegó el turno a las bodegas. Ahora las populares tiendas donde encontramos todo tipo de productos se encuentran en una grave crisis. El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choi, alertó que la venta de las bodegas cayó en más del 70% a consecuencia de las protestas registradas en distintos puntos del país. Además, por si fuera poco, muchas de ellas han sido víctimas de cobro de cupos, acoso, amenazas y hasta saqueos, lo cual ha generado que el impacto en el sector sea mayor, considerando además las pocas ventas que se generan. Entre Puno, Cusco y Madre de Dios han tenido que cerrar más o menos el 35% de los negocios que tenemos. Eso son más o menos unas 2.000 bodegas en promedio, ¿no? Finalmente, Choi reveló que los bodegueros tenían amplias esperanzas de que la campaña navideña generaría un incremento para amortiguar la caída en las ventas registradas durante el 2022. Sin embargo, el caos social les arrebató aquella campaña y ahora solo viene agravando sus pérdidas económicas. Solo en Cusco hay más de 100.000 puestos de trabajo perjudicados debido a las protestas que han afectado tanto al turismo como a la minería de la región. La situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los trabajadores de varias regiones, quienes temen por sus empleos y sus ingresos económicos. La actual coyuntura de crisis social, marcada por la violencia y los bloqueos de rutas en diferentes puntos del país, se ha convertido en la pesadilla de los trabajadores del Perú. Y es que ya son más de 100.000 puestos de trabajo solo en los rubros minería y turismo, los cuales están en riesgo de perderse a causa de esta situación. En relación a la minería, Cusco y Apurímac son las zonas más afectadas. Según informaron fuentes del sector al diario La República, en Espinar la minera Antapacay tiene paralizados a 1.946 trabajadores en planilla y 2.164 contratistas. En Cotabambas, Las Bambas tiene a más de 8.500 trabajadores, entre directos e indirectos, que ya no cuentan con empleo y por lo tanto se han quedado sin ingresos. Al respecto, según explicó el especialista Epifanio Vaca, los bloqueos de las rutas que llevan a estos puntos de explotación minera corresponden a una estrategia de los manifestantes, quienes al bloquear las vías que cruzan Espinar impiden la salida de la producción de Antapacay, Utbay y Las Bambas, afectando a sus trabajadores. Asimismo, en el sector turismo, el presidente de la Cámara de Comercio en Ollantaytambo, Carlos González, explicó que solamente en Cusco existen 400.000 personas que dependen de manera directa o indirecta de la actividad turística. De este total, según sus estimaciones, unos 100.000 ya no cuentan con un sustento por el descenso de la cantidad de visitantes a esta región. Según precisó el experto, si la situación no es corregida, el desempleo en este sector será total. ¿Quién va a responder ante estos trabajadores y estas familias que se están quedando sin sustento? La crisis se sigue agravando y parece no haber salida. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia.
R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. La inflación anual en el Perú alcanzó el 8.87%. Las protestas que han bloqueado carreteras han afectado principalmente a las regiones del sur y 13 de las 26 principales ciudades del país presentan precios por encima del promedio nacional. Las regiones con mayores precios son Puerto Maldonado, Cerro de Pasco, Puno, Huaraz e Ica. En el mes de enero, la inflación anual alcanzó el 8.87% a nivel nacional. La principal causa para que los precios subieran fueron los bloqueos de carreteras generados por las protestas. Esta alza de precios ha tenido un fuerte impacto sobre todo en las regiones del sur, en particular en Puerto Maldonado, Cerro de Pasco, Puno, Huaraz e Ica, que son las regiones más afectadas por el aumento de precios. Por ejemplo, en Puerto Maldonado, la inflación alcanzó un 15.30%, en Puno llegó a 11.75% y en Moquegua la inflación fue de 10.68%. Estas cifras muestran el incremento de los precios de productos y servicios por los que usted paga y que subieron por el impacto de los bloqueos de las vías, que es por donde se transporta lo que se consume, es decir, la escasez de productos hizo que subieran los precios. Otras ciudades que también muestran una alta inflación son Ayacucho con 10.21%, Tacna con 10.16%, Arequipa con 9.99%, Huancavelica con 9.90%, Trujillo con 9.35% y Abancay con 9.05%. No se veía un alza de precios tan alta en el Perú desde hace más de 26 años. Según el Instituto Peruano de Estadística, la canasta básica familiar habría aumentado 200 soles más su costo en el 2022. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 24 de las 26 ciudades evaluadas, en enero se encontró incremento de precios. Solo hubo una ligera baja en Iquitos y Chachapoyas. Huilac Pirca es una película peruana realizada totalmente en quechua y ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura por difundir la cultura e identidad nacional a través del cine. Ojalá todos los peruanos tengan la oportunidad de verla. Aquí algunos detalles de esta obra. Joaquinri, manach kamuranko. Mana hamunkakuchu. Nasimmipi, cine película kanankama. Nasimmipi, mosca y chachaika. Manankanchu, ni kankapachu. Debe ser vista por todo el Perú. Esas fueron las palabras de elogio de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, al respecto de la película Huilac Pirca, hablada completamente en quechua y filmada íntegramente en la comunidad de Maras, en Cusco. Después de una reunión con la titular de Cultura, el joven actor cusqueño Víctor Acurio y la productora de la cinta, Hedy Ortega, fueron felicitados a nombre del Ministerio de Cultura por reivindicar con su trabajo la lengua quechua y la identidad cultural a través del cine. En tal sentido, la ministra Urteaga anunció que se promoverán proyectos a favor de la industria cinematográfica, incentivando su difusión y el impulso a la producción nacional. Apu Salcantay, Apu Huajayhuilca, Apu Chicón. Cabe recordar que esta cinta ha marcado un hito en la taquilla nacional peruana, puesto que se ha convertido en la película más vista en lengua quechua, logrando superar la barrera de los 75.000 espectadores a nivel nacional. La película narra la historia de cómo Sistu, de 10 años, y su pequeña comunidad de los Andes descubren la magia del cine. Hasta el momento, la película lleva 9 semanas en cartelera y se puede ver en pantalla grande en ciudades como Arequipa, Cusco y Lima.
Alianza Lima, Cienciano y 5 equipos más de la Liga 1 han ratificado que no participarán en el torneo y han pedido la renuncia del presidente Agustín Lozano. Esta medida se debe a desacuerdos con la directiva y la falta de soluciones ante problemas por los derechos de transmisión. Problemas en la Liga 1. A pocas horas de que se anunciara el esperado inicio del torneo Apertura 2023, 7 equipos emitieron un comunicado ratificando su intención de no participar en el comienzo del certamen local. Dicho comunicado lleva las firmas de Alianza Lima, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Melgar, Sport Boys y Deportivo Municipal. Los clubes mencionados piden levantar la medida cautelar al respecto de los derechos televisivos de los clubes, que ratifica que la federación es la única autorizada en decidir qué señales televisivas se encargarán de las transmisiones de los partidos. Para los clubes, según el comunicado, esto representa un peligro para el fútbol peruano. Por lo que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, señaló que se ha trabajado desde el inicio para que los 19 clubes jueguen el torneo, por lo que confía en que este fin de semana los partidos de la tercera fecha se desarrollen con normalidad. Sin embargo, del lado de los clubes parece no haber esta voluntad, ya que los 7 equipos también solicitaron mediante su comunicado la renuncia de Agustín Lozano. El duelo previsto entre Cusco FC y Sport Huancayo para el viernes 3 de enero no se llevó a cabo. El equipo imperial no se presentó al partido debido a la postura asumida y perdió por walkover. Los únicos partidos de la jornada 3 serían los partidos de César Vallejo ante Alianza Atlético y Universitario contra Cantolao. Se espera que esta situación se pueda resolver lo antes posible para que tanto los jugadores y sus hinchas puedan disfrutar del torneo local. Gracias por sintonizarnos. Sigue el desarrollo de la actualidad informativa en nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Radio Top. Muchas gracias. Bienvenidos a Radio Top, el único ranking que mide lo que escuchamos los peruanos en más de 260 estaciones de todo el Perú. Gracias al respaldo que nos brinda BIMAT, empresa especializada en análisis de música y reconocimiento de canciones, y CPI, compañía de investigación de audiencia. Podemos traerles las canciones más escuchadas y tocadas en todas las regiones del Perú. Prepárate para sentir el poder musical de la radio. Con el resumen de la semana, en el puesto 5 llega a cargo de Wampi Wow, Poppy and Fixty con la canción Por Nosotros, con más de 14.767.000 impactos. Y en el puesto número 4 va para Fate con el tema Feliz Cumpleaños Fercho con 15.781.310 impactos. Estás en Radio Top Perú. Ocupando el tercer lugar de nuestro ranking, llega la artista peruana más escuchada de la semana, Brunella Torpoco, con la canción Otro Ocupa Mi Lugar, que cuenta con 16.408.496 impactos en todo el Perú. Y en el puesto 2, La Bachata de Manuel Turizo, con más de 20.238.000 impactos. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones. Y llegando al final del ranking tenemos la más tocada, la más escuchada. Esta es la canción de mayor impacto en todas las regiones del Perú. La número 1 en Radio Top, Shakira Bizarrap Music Session Volumen 53 con 33.267.033 impactos. Bizarrap y Shakira, puesto número 1 aquí en Radio Top. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, mastique. Esto fue todo por hoy en Radio Top. Recuerden que pueden encontrar el ranking completo en nuestra página web. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las canciones más populares en el país. Los esperamos la próxima semana con más música aquí en Radio Top, el ranking de todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.